cristiano? ¿Qué significa el gozo para el cristiano? Gracias, Lucas. Antes que nada me presento, soy Josué Maidana, estudiante de FEU, soy argentino, pero de los buenos, no soy porteño, soy del norte de Argentina, viví 18 años en Paraguay, son mis padres misioneros en Paraguay hace más de 20 años, más o menos. Así que mi tonada es una mezcla del Mercosur, un poco de Paraguay, un poco de Argentina y bueno, ahora un poco de Uruguay, Montevideo, una mezcla rara ahí. Pero estoy muy encantado de estar acá en la iglesia de ustedes, invitado por el hermano Lucas Vizoso, un amigo que hoy estoy suplantándole a él tendría que haber estado acá. No digas eso. Pero con gusto estoy ayudándole en el servicio y yo encantado a servirle a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el gozo del cristiano. ¿Qué significa el gozo para el cristiano? No es la alegría o felicidad que tiene cualquiera acá en el mundo, sino que es el gozo, es la alegría, felicidad, pero bíblicamente entendido. Y vamos a ver qué es lo que significa para el cristiano estar gozoso. Para eso vamos a abrir Filipenses, un libro. Vamos a abrir la epístola de Filipenses y vamos a leer varios pasajes en Filipenses y vamos a ver por qué tocamos el tema del gozo en este libro. Antes de nada, se encontraron dos. ¿Sí? Bien. Oro. Querido Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta linda mañana que nos regalas. Te pido que estés con nosotros ahora en este tiempo, que pueda ser de bendición, de aprendizaje también. Te pido que podamos tener un lindo compañerismo también, que pueda servir este tema para el avance de tu obra acá en San José, para aliento también, que podamos aplicarlo en la semana y por qué no el resto de nuestra vida, sabiendo que tú tienes el verdadero gozo que puedes darnos y que podamos seguir confiando en ti, situación tras situación, problema tras problema, que sigamos confiando y dependiendo de ti, momento tras momento. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día y que se renuevan cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. ¿Qué es el gozo? Ahí está. ¿Qué es el gozo? Le pregunto. Sé que está siendo grabado, así que si pueden hablar lo más alto posible, mejor. Así se escucha y podemos entender todos. ¿Qué es el gozo? Definido por sus propias palabras. Sí. Yo creo que es la paz interior. La paz interior. Bien, muy bueno. Otra definición. El gozo. Cuando vemos una persona y le decimos, qué gozo, no es muy utilizada esa palabra, pero una persona gozosa, ¿para usted qué significaría? Alegre, paz interior, que tiene paz interior, que encontró la felicidad plena. Lucas, te veo muy pensativo. Que está contento en la situación que está. Contento en la situación que está. Muy bien. ¿Por qué Filipenses? Filipenses es una epístola carcelaria, o sea, fue escrito en la cárcel por medio de Pablo a los hermanos de Filipos. Esta carta está destinada por medio del hermano Epafrodito, que creemos que era un miembro, un líder dentro de la iglesia de Filipos, que vino a darle una ofrenda, vamos a ver más adelante. Creemos que es una ofrenda monetaria. No solo monetaria, sino vino a apoyarle emocionalmente en la cárcel a Pablo. Y acá Pablo, en vez de decirle muchas gracias hermano, sí, estoy muy triste acá, estoy derrotado, estoy
acá con los grilletes, que no me dan de comer muy bien, que me dan de latigazo. Por favor, sacame, trae un buen abogado para sacarme de acá de esta cárcel. Todo lo contrario, aprovecha la visita a Epafrodito para alentarle a Epafrodito y a la iglesia de Filipos, que era miembro Epafrodito. Y es interesante que también esta epístola es llamada la epístola del gozo. También es llamada la epístola del gozo. Es mencionada 16 veces en toda la epístola la palabra gozo o sus derivados. Gozáis, gozaos, se gozaban. En sus derivados, sus conjugaciones sería, es mencionada 16 veces la palabra gozo. Por eso también es conocido como la epístola del gozo. Pero vamos a ver que la situación con la que pasaba acá Pablo, la situación para cualquier cristiano o para cualquier persona debería ser de derrota. Como que de acá ya no salgo más, y eso no lo tomó como una derrota Pablo, sino que entendió que el gozo va mucho más a pesar de las circunstancias que esté pasando, como dijo Lucas. Es más una paz interior a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades que uno esté pasando. Este gozo bíblico traído por Dios mismo a la vida del cristiano, vamos a ver que solo el cristiano puede gozar de este gozo. El incrédulo no puede tener un gozo a pesar de las circunstancias. El cristiano sí tiene la ventaja de tener este gozo a pesar de las adversidades que esté pasando. Y vamos a ver 4 situaciones que pasó Pablo y que no fue motivo para quitarle el gozo. El primero, el siguiente, gozo aún estando en la cárcel. Vamos a ver que Pablo tuvo gozo aún estando en la cárcel. Y aplicar a nuestra vida personal, podemos aplicarlo, tener gozo aún que nuestros planes o metas no sean cumplidas. Yo me imagino que Pablo no estaba planeando estar en la cárcel en ese momento. Él tenía planeado viajar a visitar a otras iglesias, visitar a otros hermanos, alentar, predicar, que era su hobby, vamos a ver, que era lo que más le gustaba hacer, era ir y predicar el evangelio en otras iglesias, en otros pueblos, en otras ciudades. Y acá Pablo fue impedido de cumplir sus metas personales y propósitos personales. Si pueden buscar en Filipenses 1:4, Filipenses 2:2, otro hermano, y por último, otro que busque Filipenses 2:28 al 30. A ver, el primero que tenga Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahí va. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí va. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, todos una misma cosa. Filipenses 2:28 al 30. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba a vuestro siervo, a vuestro servicio por mí. Acá vemos 3 situaciones en las que es mencionada la palabra gozo. En la primera, vemos en el 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vemos ahí que en medio de esta cárcel, Pablo no solo se dedicaba a pasarla, a sobrevivir, digamos, a subsistir
el tiempo en la cárcel, sino que dedicaba su tiempo en oración, y no solo en oración, sino que oraba con gozo por todos vosotros. Es algo raro, o sea, yo pensando en mi vida personal, cuando estoy en una situación difícil, lo primero que se nos viene nunca es orar, y menos con gozo. Y acá lo primero que se le ocurre a Pablo es orar con gozo, pero no de él, sino por todos vosotros. O sea, él estaba puesto en última importancia en su vida, sino que él dedicaba en oración a todos vosotros, a los hermanos. Después acá en el versículo 2 del capítulo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Estaba preocupado por la unión de los miembros de la iglesia de Filipo, que ellos anduviesen bien entre ellos, en la comunión entre los hermanos. O sea, tampoco, no estaba preocupado en su situación que estaba pasando, de adversidad en ese momento. Estaba preocupado por el bien de los hermanos, de sus hermanos. Así deberíamos ser nosotros también. Después, en el versículo 28 al 30, cuando viene Epafrodito de visita a la cárcel, dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, estaba no solo preocupado por la salud y sería el sentido emocional, el estado emocional de Epafrodito, sino que le decía a los miembros de la iglesia de Filipo: cuídenle a este hermano, porque yo estaba con tristeza, dice, para que yo esté con menos tristeza. O sea, se estaba preocupando del estado emocional del que vino a visitarle para alentarle y darle una ofrenda incluso. Es algo que solo Dios puede permitir en la vida de alguien que esté pasando por adversidades, porque vamos a ver que su gozo no está basado en las adversidades que estaba pasando en ese momento, sino que su fundamento era Cristo, para el fundamento de este gozo. Muchas veces nos ponemos deprimidos porque no logramos lo que planeamos. Y podemos preguntarnos: ¿cuáles son las características de una persona triste o deprimida? Pablo tenía todas las excusas posibles para justificar un enojo por su situación o estar lamentándose, abandonar su confianza en Cristo. Vamos a ver si pueden ir a 1 Reyes 19, 3 al 10, y vamos a hacer un ejemplo práctico. A medida que vayamos leyendo vamos a prestar atención y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona deprimida o triste en esta historia? Vamos a 1 Reyes 19. Primera de Reyes 19, 3 al 10. Capaz algunos se acuerdan de esta historia. 19, 3 al 10. Si podemos leer un versículo cada uno, empezando acá por Lucas, seguimos por Miguel, y así el que quiera que pueda seguir leyendo un versículo cada uno hasta terminar hasta el 10. Empiezo. 1 Reyes, capítulo 19, versículo 3. Dice: viendo pues el peligro, hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Moria, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bien. Acabamos de leer una parte de la historia de Elías, un profeta de Dios que tuvo victorias espirituales gigantescas. Dios demostró su poder enfrente de sus ojos, y no solo enfrente de sus ojos, sino enfrente de todos los profetas de Baal en una oportunidad, frente a los reyes, frente a los siervos, frente a todo Israel. Dios mostró por medio de Elías su poder. Pero acá en esta historia vemos a un Elías derrotado, triste, deprimido. Después de tremenda victoria que Dios le acababa de dar, no sé si se acuerdan de la historia de los 2 altares que tuvieron que hacer, uno para los que adoraban a Baal y otros para Elías que adoraba a Dios. Y Dios no solo demostró, sino que demostró mucho más exageradamente su poder. No solo consumió lo que estaba arriba del altar, sino consumió el altar mismo, que ni las piedras quedaron, demostrando a Dios su poder y burlándose de Elías, del dios Baal, entre comillas, diciendo: hable más fuerte, capaz está dormido, o capaz no escucha, o capaz... O sea, de tremenda victoria que Dios le dio frente a los profetas de Baal, después vemos a un Elías totalmente deprimido. O sea, después de estar en la cúspide espiritual, podríamos decir, que Dios le demostró que era profeta verdaderamente de Dios, acá vemos totalmente contrario a lo que uno espera que sería un creyente después de Dios mostrarle: yo estoy contigo y sos mi profeta. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo les pregunto, ¿cuáles son las características de una persona deprimida que podemos ver en esta historia? Acá vemos varios ejemplos. Se aísla, muy bien, se aisló. Quiso morir. Se quiso morir. Se quiso morir. Quítame la vida, le dice a Dios. Otra característica: Deja de comer. deja de comer, perdió el apetito. Sí. Se puso como víctima. Se puso como víctima. Yo soy el único profeta. Otra. Tengo una más acá anotada. Se centró en él, un pensamiento egoísta. Todo esto me pasa a mí. ¿Encuentran otra? Una interesante que creo que no sé si van a encontrar. En el versículo 5. Esa. Otra característica de una persona deprimida: se queda en la cama sin ganas de levantarse, sin ánimos de seguir adelante, planchada. Todas esas características vemos en una persona triste. Pero lo más raro, que este era un profeta de Dios. Espiritualmente hablando, seguro estaba mucho mejor que nosotros, pero vamos a ver que estos profetas de Dios utilizados eran igual que nosotros. Nosotros también podemos pasar en depresión, en tristeza, como que nada nos sale bien, como que siempre estamos frustrados, que todo lo que planeamos no nos sale, o que nos sentimos sin ganas de seguir adelante. Y acá Dios permitió en la vida de Elías que él pasase por un periodo de prueba para ver en dónde está depositada su fe.
Acá en el versículo 3 vemos falta de valentía, de fe. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Teniendo el apoyo de Dios mismo en su vida y en su ministerio, huyó por su vida. Ahí vemos la falta de fe que tiene una persona deprimida. En el versículo 4, como mencionaron, dice en la segunda parte, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Incluso deseó quitarse la vida frente a Dios. Es otra característica de persona deprimida, que no confía en Dios en las circunstancias. En el 5 ya vimos, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. También vemos ahí en la continuación, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Un ángel tuvo que venir a decirle, come. O sea, perdió totalmente el apetito. Y por último, es egoísta. Una persona deprimida, una persona que pierde el foco de depender todas sus circunstancias en Cristo, es egoísta. Piensa que solo a él le pasan estas cosas, que solo él es el único que está sufriendo, que Dios ya se olvidó de él en esta situación, que Dios solo le dio la salvación al principio y después en la vida cristiana uno tiene que seguir por su propia cuenta, luchando en su propia voluntad, y Dios ya se olvidó de él. No. Una persona triste es egoísta, se olvida de la compañía de Dios en todo momento. Acá dice en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este es un pensamiento erróneo. Dios después más adelante menciona que tenía preparado, a ver quién sabe, un remanente de profetas, de seguidores de Dios, así como Elías. Dios tenía preparado muchos más seguidores de él para profetizar en nombre de Dios, aparte de Elías. O sea, él no era el único que estaba pasando esta prueba. Había muchos más hermanos suyos, seguidores de Dios en su momento, que estaban también para suplirle a él o haciendo el mismo trabajo, la misma tarea que hacía Elías por Israel, por el pueblo de Israel. Entonces, acá vemos características de una persona deprimida que no vemos en la vida de Pablo. No vemos una persona deprimida, una persona que tenía pensamientos suicidas, una persona que no perdió el apetito, una persona que no tenía pensamientos egoístas, sino que oraba por otros, se preocupaba por la situación emocional del hermano que le vino a visitar, y no solo eso, sino que tenía la fe de que en un momento esta situación de prueba, así como nosotros también podemos pasar, iba a pasar y ya iba a quedar en el pasado, ya iba a quedar como en el recuerdo, pero todas estas características que vemos en Elías no las tuvo Pablo en la cárcel, porque su gozo no estaba fundamentado en las circunstancias que él estaba pasando. Porque si su gozo estaba fundamentado en las circunstancias difíciles que él estaba pasando, hubiera estado así como Elías. Falta de fe, de confianza, pero él estaba fundamentado en Cristo. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Pasamos al siguiente. Otro momento en que Pablo pudo utilizar como excusa para perder su gozo fue que él tuvo gozo aunque él no esté predicando. La prédica para él era su hobby, lo que más le gustaba hacer, lo que más disfrutaba hacer era predicar y compartir el Evangelio. También nosotros podemos perder el gozo si Dios permite en nuestra vida perder, no sé, el compañerismo con nuestra familia, un amigo cercano que se nos va, o un hobby mismo que Dios dice, este no es bueno para tu vida. Podemos perder el gozo.
Pero acá Pablo vemos que perdió su mayor felicidad, que era estar predicando, y no fue motivo para perder su gozo. Si podemos ir a Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Filipenses 1, versículo 1, 12 al 18. Les leo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Acá vemos que Pablo, estando en la cárcel, sabía la situación que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. Él sabía que había hermanos que estaban predicando, cobraron más ánimo de ver la situación de Pablo estando en la cárcel por el Evangelio. Si Dios permitió esto, debe ser por una razón buena, porque a medida que Dios prueba nuestras vidas, es para sacarnos mejor todavía de las pruebas. Y acá, esta prueba que Dios utilizó en la vida de Pablo sirvió para elevar el avance del Evangelio en la ciudad de Filipos. Y muchos hermanos cobraron ánimo por medio de esta situación y fueron a predicar el Evangelio. Pero nosotros no. Dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero a pesar de que él no estaba pudiendo hacer el ejercicio de su mayor hobby, que era predicar el Evangelio, él estaba gozoso de que otros pudieran predicar el Evangelio, de que otros hagan el avance o el trabajo que él no podía hacer estando en la cárcel. ¿Qué pues dice? Que no obstante, de todas maneras, en el versículo 18, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Su meta, su propósito, sus prioridades estaban mucho más arriba de sus hobbies o de sus planes o de sus gustos personales. Sus prioridades estaban en Cristo. Si a Cristo le gustaba lo que estaba pasando a pesar de su situación difícil, eso le gozaba. De que Cristo sea anunciado por pretexto, por mala voluntad, por buena voluntad. A Pablo le gustaba que Cristo sea anunciado. O sea, sus prioridades no eran propias, personales. Sus prioridades estaban todas puestas en Cristo. Y por eso su gozo no decaía. Su gozo no estaba basado en las circunstancias, sino que estaba basado en un mejor fundamento, en Cristo. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una prueba que le llega al creyente a ver dónde está fundamentado su gozo. Si en que tengo buena billetera, si tengo un buen trabajo, si tengo la tarjeta full premium, que gasto lo que yo quiera, cuando yo quiera, viajo a donde quiera, que pueda salir a donde quiera, puedo hacer los gastos que yo quiera. No, el fundamento no está en las circunstancias económicas que yo esté pasando, en las circunstancias emocionales que yo esté pasando, sino que el verdadero gozo debe estar fundamentado en Cristo, para que nosotros no desmayemos así como pasó en la vida de Elías. También otras circunstancias que vemos en la vida de Pablo
En la siguiente diapositiva vemos gozo aún enfrentando la posibilidad de muerte. Pablo sabía que estaba en la cárcel, no sabía si por un periodo de años o directamente hasta la muerte. Él no sabía si iba a salir vivo de la cárcel, pero él estaba seguro que el plan que Dios tenía en su vida era para el avance del Evangelio y para darle gloria a Cristo, a Dios. Vemos eso, si pueden buscar en Filipenses 2, 17, que aún la idea de que él haya de morir en la cárcel no era motivo para quitarle el gozo. Filipenses 2, 17. Y después otro hermano, si puede buscar Filipenses 1, 19 al 26. El primero que tenga, Filipenses 2, 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Muy bien. Filipenses 1, 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado el Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún de vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Gracias. En Filipenses 2, 17 habla de la palabra libación. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación era una ofrenda líquida que se hacía en la época de Moisés. O sea, acá él se compara con un sacrificio para Dios. Su vida no le pertenecía a él, sino le pertenecía a Dios mismo. Para el avance del Evangelio, para la gloria de él no consideraba suya su vida. Y eso le gozaba y le daba el gozo para pasar esta situación. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es algo tremendo. Yo me imagino que, no sé si voy a tener este pensamiento, si es que sé que voy a morir en unos días o en unos años, sí. No solamente gozo, tenía la certeza absoluta. La certeza absoluta de Cristo, de que su vida de que su vida en la tierra no dependía de él, ¿no? Exactamente. O sea, él estaba totalmente entregado al servicio de Dios, al servicio de la oración, al compañerismo, y estaba entregado a la iglesia de Filipo y a todos los hermanos que conocía. O sea, sus prioridades estaban bien puestas, no como nosotros, capaz el trabajo, mi futuro, mis planes, mis propósitos, mis metas, mis deseos. Quiero aumentar de sueldo, quiero comprarme una casa, y si ya tengo una casa quiero una de 8 cuartos, y si tengo un auto quiero otro auto. No, sus prioridades de Pablo y las nuestras también tienen que ser como la de Pablo. Cristo era primero, y la gloria de Cristo y todo lo que Cristo considera importante debería ser importante para mí. Mi vida no me pertenece, pertenece a Cristo. Era lo que Pablo entendía, y vamos a ver cuál era el secreto del gozo de Pablo. ¿Por qué él no perdía el gozo a pesar de estas circunstancias? Después acá, en Filipenses 1,
del 18 al 26, él habla de la posibilidad de que él sabía la certeza de que él podía fallecer o no fallecer. O sea, si Dios permitía o no permitía, las dos circunstancias a él le daba igual. Pero dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, la tenía re clara Pablo. Toda su vida está enfocado en Cristo. Si morir era ganancia porque iba a estar en presencia de su Salvador, su Creador, de su máximo ídolo, como podemos decirlo, estar frente a la presencia de Cristo por la eternidad, que como creyentes sabemos que debería ser nuestro mayor deseo, pero también por el avance del Evangelio, para darle apoyo a los hermanos, estar en la carne, también decía, si es para provecho de ustedes, que Dios me dé la vida para que yo pueda seguir discipulando, enseñando, predicándole a ustedes, que Dios decida. Pero él estaba totalmente entregado, su vida no le pertenecía a él, sino él sabía que su vida le pertenecía a Cristo. Los objetivos de él no eran sus objetivos, sino los objetivos de Cristo. Tengo una ilustración allá en Paraguay. Me acuerdo de una hermana que tuvo cáncer, un cáncer de mama, creo que era grado 3 o grado 4, un cáncer fulminante que la avisaron y ni con quimioterapia ni por sesiones no lo podían frenar o parar, y ella ya estaba entregada, ella sabía que iba a morir. Y yo me acuerdo, yo bien chiquito en la iglesia allá de Asunción, en la iglesia de papá, donde es pastor, me acuerdo que esta señora era creyente, pero tenía una vida como, un día voy al domingo, el siguiente no, predico a mis hijos, ando en pecado, me da igual, se bautizó, estaba como débil en la fe, pero Dios permitió este cáncer y vimos un avance en su vida espiritual tremendo. Asistía los domingos, todos los domingos. No quiere decir que eso sea un mejor cristiano, se merezca más el cielo, como sabemos, pero tenía un hambre de escuchar la palabra, de estar con los hermanos, de estar en ese compañerismo con los hermanos, y nosotros sabíamos que estaba por fallecer. Y me acuerdo de una situación que trae al esposo inconverso a la iglesia, vino en el auto, y en una situación todos debemos salir de la iglesia en medio de la predica. Yo digo, papá predicó algo mal, mencionó algo que no le gustó y se fue de la predica, en medio de la predica. Pero había sido que le pidió al esposo que vaya al auto y le acercara el auto al garage de la iglesia que estaba al lado, para que ella se acostase porque justo estaba con muchos dolores, para seguir escuchando la prédica desde el auto y no perderse la prédica. Entonces yo digo, la fe de un cristiano se ve en las situaciones difíciles. Uno se ve dónde está verdaderamente depositado mi gozo cuando paso por pruebas difíciles. Cuando lo primero que hago es enojarme con Dios y preguntarle, o enojarme, o decirle, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué yo quería, en la pandemia, por ejemplo, todos teníamos planes en ese año, en los años siguientes, y así de un tablazo nos fundieron todos los planes que teníamos para esos años? No, ahora tenés que acomodarte a esta situación,
tenés que sobrevivir como sea, y no estábamos experimentados a pasar encerrados en nuestras casas, o capaz cada uno tiene su situación personal, que Dios utilizó una prueba así, de repente, sin previo aviso, pero ahí en esas circunstancias que Dios permite en nuestra vida, se ve dónde está depositada nuestra confianza, nuestra fe, si está depositada en mi propio provecho, en mis propias alegrías, o en mi familia, en mis amigos, en mis hobbies, en mis planes, en mis metas, o en Cristo. En estas situaciones así extremas como tuvo Pablo, frente a la muerte, que es la prueba más extrema que puede tener un cristiano, creo yo, de que sabía de que está próximo a la muerte, ahí en esa circunstancia se ve quién es verdadero creyente y quién no. Ahora podemos estar todos tranquilos, diciendo, sí, yo hablo, yo evangelizo, yo soy un buen cristiano, yo leo la Biblia, pero llega una prueba difícil y ahí lo primero que nos olvidamos muchas veces es de Dios. Nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de asistir a la iglesia, de seguir evangelizando. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento no está fundamentado en Cristo, no está fundamentado en las verdaderas prioridades que debería tener un cristiano. Es una situación difícil que Dios permite en la vida, una situación de estar enfrente de la muerte. Otra posibilidad que Dios permitió en la vida y que Dios puede permitir en nuestra vida también, como último, Dios permitió que Pablo pase por situaciones económicas difíciles o situaciones económicas favorables. En esta situación económica difícil, todos entendemos que sí es una prueba, pero muchas veces no entendemos que una situación económica favorable o que todo me vaya bien económicamente, no lo consideramos como prueba, pero Dios sí utiliza como prueba para nuestra vida, para ver en dónde está fundamentada mi fe. Muchas veces decimos, me hace falta trabajo, Dios dame un mejor trabajo. Pero si tengo un buen trabajo, Dios, cuídame de no poner mi confianza en la buena plata que estoy ganando o en los buenos bienes materiales que estoy teniendo. Ahí está también la verdadera prueba. Si vamos a Filipenses 4:10 al 19, vemos que incluso en eso Dios probó en la vida de Pablo a ver si estaba su fe depositada en la persona correcta. Filipenses 4:10 al 19. Leo. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y termina, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Acá vemos que el gozo de Pablo tampoco estaba basado en la situación económica. Aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Vemos que acá en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Un cristiano no debería depender de sus ganancias económicas, o no debería perder la confianza en Dios por tener menos plata. Es algo tabú en las iglesias hablar de algo económico, pero Dios permite estas pruebas en la vida del cristiano porque la mayor motivación del ser humano inconverso es el dinero. Y vemos, dice también la Biblia, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Es un problema en la vida del mundo y en la vida del cristiano también. Entonces Dios utiliza tu situación económica mala o buena para probarte dónde está depositada tu fe. Si está depositada en tu situación económica actual o está situada en Cristo. Si Dios permite que Dios me dé pobreza, amén, acepto. Y si Dios permite que esté en buena situación económica, amén. Las dos situaciones Pablo las recibió y él estaba contento porque dependía su vida de Cristo. Si Dios me da mucho, te agradezco. Si Dios me da poco, te agradezco. ¿Por qué? En el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Los frutos del Espíritu Santo, Los amor, frutos del gozo, Espíritu. paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, Exactamente. templanza. Y también lo físico, el universo, la creación, también las bendiciones que nos da, la salvación que nos da, el acompañamiento diario, todo eso abarca las riquezas en Cristo Jesús. Es inmensurable, no podemos medir todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y todas estas riquezas están disponibles para el cristiano que depende de Él. La situación que venga en su vida, si está depositada en Cristo, no lo va a tambalear. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Cristo. Y acá dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falta, Dios te va a suplir conforme a las riquezas en Cristo. ¿Te falta? Te va a suplir. ¿No te falta? No te va a suplir. Dios está a cargo de toda tu situación económica, de tu situación laboral, de tu futuro incluso. Por eso, Pablo no perdía el gozo, esté en la situación económica que esté en la cárcel. Y creo que estaba mal en la cárcel. Por eso vino Epafrodito, acá dice en el versículo 18, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el contexto anterior, en los versículos anteriores, estaba hablando de la ofrenda que recibía de las iglesias. A Pablo dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, en el contexto estaba hablando que Epafrodito vino a darle una ofrenda económica ahí a Pablo para subsistir ahí en la cárcel. Quiero que vayamos juntos a Proverbios 30, 7 al 9. El primero que tenga, si puede leerlo. Proverbios 30, 7 al 9. Leo. Sí. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario.
no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Acá vemos bien ejemplificado que las dos situaciones son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Dice acá Salomón, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las dos situaciones son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Me acuerdo un hermano en Corrientes, allá de donde yo soy, que no voy a decir su nombre, igual ustedes no le van a conocer. Me acuerdo que en todas las oraciones, las reuniones de oración, oraba por un auto. Dios, dame un auto, provéeme un auto, necesito un auto para poder llegar todos los domingos a tu iglesia, para alabarte, para adorarte. Provéeme un auto, necesito. Porque vivo lejos y están malas las calles, no hay ómnibus todos los días, que los horarios están mal, provéeme un auto. Dios, ¿qué hizo? Le proveyó el auto. Dios le dio el auto, le contestó la oración. Pero en vez de ver esa situación como gracias a Dios, ahora te voy a servir más aún, voy a ayudarte, voy a evangelizar, voy a ayudar a la iglesia, a los hermanos, sirvió para todo lo contrario. O sea, aprovechaba los domingos que tenía tiempo libre de su trabajo, que tenía auto, se iba a los balnearios, a pasear, de vacaciones, totalmente contrario a lo que uno espera, que Dios te contestó la oración, Dios te proveyó lo que estabas necesitando, y en vez de aprovechar y darle ayuda a los hermanos, pensó en él mismo. Y además, el hermano decía, el pastor le decía, ¿será que cuando venía algún domingo nos iba de vacaciones? El pastor le decía, ¿será que podés ayudarle a tal señora que te lleva de camino? Tenés que desviarte, qué sé yo, 2 kilómetros de camino para la casa y te queda cerca. Y le decía, sí, les lleva a su casa, pero hasta en la ruta. No voy a entrar porque esa calle no está pavimentada y está lleno de barro, porque va a ensuciar mi auto, decía. Entonces yo me decía, no te puedo creer, Dios te contestó la oración, te proveyó de un auto, y si te ensucia, si se te ensucia te va a proveer la plata para limpiarlo también. Pero no, este hermano veía como un problema entrar en calles embarradas para no ensuciar su auto. Entonces, la situación económica favorable, Dios permite también como prueba de nuestra vida. A ver, ¿dónde está depositada mi fe? Si en el buen bolsillo, en la buena billetera cargada que tengo, o en Dios que provee para que yo tenga una buena billetera, pero sigo dependiendo de Él en esta buena situación económica que Él permitió. Así que debo tener el gozo por lo que Él me ha proveído y no en lo que yo tenga en mi cuenta bancaria o tarjeta. Como sabemos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, como conclusión, ¿cuál era el secreto de Pablo para que la situación, adversidades que él esté pasando, no pierda el gozo? Vamos a Filipenses 3, 4 al 12. Si podemos leer todos juntos un versículo cada uno. Capítulo 3, versículo del 4 al 12. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. ¿Suelen hacer así? Yo leo el 4, ustedes el 5, todos juntos. Yo el 6, ustedes todos juntos el 7. Y así sucesivamente hasta el 12. ¿Encontraron? Están todos en Filipenses 3, 4 al 12. ¿Por qué? Dice versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. muchas gracias. Acá vemos el verdadero secreto de la vida de Pablo. ¿Por qué él tenía gozo estando en la cárcel, estando sufriendo ahí su vida por el Evangelio? Es que su gozo no estaba fundamentado en lo que él era. Acá vemos en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene de confiar en la carne, yo más. Y acá empieza a decir, yo si empiezo a tirar en qué categoría estoy, le gano a todos ustedes. Dice, versículo 5, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Seguro muchos de acá tenemos título de abogado, de licenciado, de ingeniero, o estudios de mayor grado o de menor grado. Cada uno tenemos nuestras carreras laborales, tenemos nuestros logros en esta vida. Así también tenía Pablo. Él tenía lo mejor de lo mejor. Él era judío, él era romano siendo judío, y la única condición por la que un judío podría llegar a ser romano era pagando un buen dineral. O sea, él estaba en buena posición económica. Y después, los estudios que él tenía eran mucho más de lo normal que el resto de los judíos. Él era miembro de los fariseos. Después dice, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito de los estudios que él tenía, en lo académico, sino que también en lo espiritual, lo que se consideraba espiritual. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Para la ley, él era un hombre perfecto. Él era un perseguidor de la iglesia en ese momento. Él era el hombre perfecto. Algo así como, no sé qué se considera un hombre perfecto ahora. O Messi, Cristiano Ronaldo, o alguien que lo tiene todo en esta vida. Pablo lo tenía todo en esta vida. Él era de la cúspide social. Él tenía la vida ganada. Pero, acá dice, en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nosotros también podemos tener todo así como Pablo, podemos tener la vida ganada, pero en esta tierra. ¿Y qué pasa en la siguiente? ¿O qué pasa en esta misma vida si se te acaba el dinero? Si se te acaba la buena salud? ¿O Dios permite pruebas en tus vidas? Todo esto
buena categoría que puedas tener en la sociedad o todos los logros que hayas obtenido, un título, un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, no vale nada en esta vida ni en la siguiente. Dios considera importante otras cosas y estas cosas importantes Pablo también las consideraba importantes en su vida, como nosotros también tenemos que considerar. Seguimos, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que Él buscaba no era cumplir sus objetivos personales, sus metas personales, sino conocerle a Cristo mucho más en cada situación difícil que Dios permitía en su vida, de aumentar su conocimiento, de decir yo conozco a Cristo, a mi Señor, a mi Salvador, más en estas pruebas que Él está permitiendo en mi vida. Él buscaba eso en cada prueba, conocerle a Cristo más, cada vez más, buscarle más a Él. Dios, permitiste una situación difícil en mi vida, que Dios me permita, tiene que permitirme a Él conocerme y que Él dependa más de mí. Es lo que Dios quiere, que yo dependa más de Él, no más de mí, no más de mis logros, no más de mis metas, más de mi inteligencia, de mi viveza criolla, como se conoce en Argentina, de mi inteligencia en la sociedad, de buscar algún rebusque o de buscar algún amigo para hacer tal y otra cosa. No, Dios quiere que en la situación difícil que Él permite en mi vida, que yo dependa más de Él, que le busque más en oración, que no busque mi provecho como Pablo no lo hizo, sino que buscó el provecho de los demás. Se preocupó de la vida de los demás. Pablo, su gozo estaba fundamentado no en las circunstancias, sino en Cristo. Y esto lo vemos mejor ejemplificado. Vamos todos a Juan 15. Vamos a Juan, capítulo 15. ¿Cómo se ve la dependencia en Cristo en mi vida diaria? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. De 8. Yo soy la vid verdadera, dice, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como fuera, como pámpano, y se secará, y lo recoge y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es el verdadero secreto ejemplificado que nosotros podemos llevar en nuestra vida diaria. La vid y los pámpanos. La vid es Cristo y los pámpanos nosotros. Nosotros, separados de Cristo, nos secamos. Acá hoy estábamos viendo el parral que tenemos acá en la iglesia, que está un poco seco, la rama principal. Pero Cristo no es esa rama principal seca. Si nosotros nos apoyamos como pámpanos en una rama que es
fluye vida, fluye misericordia, fluye amabilidad, fluye guía para todos los que se apoyan en Él, nosotros vamos a producir mucho más fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho más fruto. Nosotros, separados de Cristo, no podemos hacer nada. Acá Pablo está permaneciendo en Cristo, circunstancia tras circunstancia, temporal tras temporal, circunstancias difíciles tras circunstancias difíciles. Él estaba apoyado en Cristo. Él no dependía de su inteligencia, de sus logros. Él no dependía de él y por eso pudo haber dicho, y que nosotros también podemos decir, como lo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo es el que me da vida, Cristo es el que me da gozo, Cristo es el que me da felicidad circunstancia tras circunstancia, buena, difícil, que Él permita en mi vida. Porque mi gozo está fundamentado en Cristo, no en las circunstancias. Por eso Pablo pudo pasar esta circunstancia en la cárcel con un gozo extremo, a pesar de lo que él está pasando. Era lo que tenía para compartirles. Si tienen algo para agregar, es el momento. Bien. Amén. Amén. Miguel, si querés orar. Gracias. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios y Padre, por esta oportunidad de congregarnos, por esta oportunidad de abrir tu palabra y considerar a tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, que no importando cuál sea su situación y circunstancia, podía gozarse porque tú eras su centro. Padre, en nuestras vidas que tengamos tal capacidad de regocijarnos siempre, en todas las situaciones que tú permitas que lleguen a nosotros, que podamos tener en especial ferviente amor para con la obra, para con los hermanos, que cambiemos nuestra visión y enfoque, así las circunstancias no podrán en ninguna manera quitarnos el gozo, Señor, o privarnos de aquellas cosas preciosas que tú traes a nuestro corazón. Padre, bendice a este joven, Padre, en su futuro, en su ministerio, que tú le permitas seguir creciendo y le estés guiando con sabiduría, Señor, y propósito definido en tu obra, Padre, al igual que los hermanos aquí en sus diferentes necesidades, los que escuchan el audio, Padre, tú conoces cada corazón, Padre, y aún las intenciones que hay en nosotros, Padre, ayúdanos realmente a mirar a través de tu palabra y ser guiados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.